Cuando comenzó la guerra en Ucrania, una de las primeras cosas que mencioné que se verían afectadas sería la cadena global de energía y alimentos. Y otra cosa que mencioné también fue que ya fuera Lula o Bolsonaro, eso no iba a interferir tanto, porque el distanciamiento de Brasil no se daba solo por ideología, en este caso por el espectro político de Bolsonaro. Ser hostil al bloque de países del G7, pero porque era algo a un nivel mucho más profundo, a nivel geopolítico. Creo que ahí fue donde los líderes europeos y estadounidenses se equivocaron con Lula. Pensaron que el acercamiento de Bolsonaro con Putin era solo por una antipatía. Y como siempre pasa en la política, quien ve las cosas con los lentes del idealismo y no del realismo, termina ciego y comete errores. Y ahora queda claro que están decepcionados con Lula, incluso después de haberlo apoyado. Y el motivo de esto, que son varios, pero se debe principalmente al tema alimentario, o mejor dicho, de las materias primas, contrario a lo que los entusiastas de la tecnología promovieron en los últimos 20 años, es algo que todavía tiene un peso enorme en el escenario internacional y no será algo invalidado tan pronto. De hecho, la guerra en Ucrania impulsó eso aún más, y ahora eso se agrava con la salida de Rusia del acuerdo del corredor del Mar Negro. El Mar Negro es ese mar que está aquí al sur de Ucrania. Ahora, fíjate que la producción ucraniana, que hasta 2022 era una de las mayores productoras de alimentos del mundo, era llevada al mercado global, por aquí por el puerto de Odessa, Mykolaiv, Yuzhny y Chornomorsk. Sin embargo, fíjate que el mapa militar indica que todo el sur de Ucrania fue ocupado por las fuerzas rusas. Solo quedó esta zona en el suroeste donde está Odessa, donde se requieren los barcos mercantes. Necesitan la garantía rusa de que no serán atacados para poder entrar y salir del puerto. Y desde aquí, desde el Mar Negro, siguen por los estrechos turcos y de aquí, o van hacia el oeste en dirección al Mar Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar, o van hacia el sur a través del Canal de Suez, desde donde serán distribuidos al resto del mundo. Pero sin la garantía rusa, los ucranianos no pueden hacer nada. De julio de 2022 hasta junio de 2023, exportaron 32 millones de toneladas de productos, como el trigo. El problema es que todavía hay cerca de 18 millones de toneladas almacenadas en silos en la región, y que no saldrán a menos que los rusos permitan la salida, y todo indica que no lo van a permitir. De hecho, los rusos han estado bombardeando esos silos. Y el motivo por el cual los rusos no quieren liberar la navegación en la región es porque no quieren correr el riesgo de que embarcaciones ucranianas lleven soldados aquí a Crimea, donde podrían causar sabotajes y otros tipos de atentados. El año pasado, los ucranianos violaron los acuerdos de no usar la región de Odessa para ataques al menos 5 o 6 veces, así que ahora los rusos no quieren arriesgarse. Para que entiendas el dilema de la situación, serían necesarios aproximadamente unos 700 barcos que carguen 26.000 toneladas para exportar esa producción ucraniana, siendo que a finales de agosto comienza la cosecha ucraniana. Entonces esa producción necesita ser exportada, si no se va a acumular. Y, para empeorar, los ucranianos no tienen dónde poner esa cosecha, porque la mayor parte de los silos todavía están llenos de la cosecha del año pasado. O mejor dicho, los silos que quedaron, los que no fueron destruidos por los rusos, no podrán exportar por causa de la guerra. Y algo que es importante es que esa fue probablemente la última producción ucraniana relevante para el mercado global. Entonces, en los próximos años no veremos ninguna contribución significativa para el mercado alimentario mundial proveniente de Ucrania. Hay varias razones. Primero, la falta de mano de obra por la guerra. Segundo, porque la mayor parte de las tierras productivas están justamente donde se están llevando a cabo los combates. Y justamente en esas tierras está la mayor concentración de minas terrestres del planeta. Y llevará décadas remover todas esas minas. Entonces esa área productiva va a quedar improductiva por muchos años. Tercero, que los ucranianos simplemente no tienen la capacidad de obtener material ahí. Y cuarto, por la falta de capacidad logística que mencioné. Y incluso por tierra no tienen suficientes ferrocarriles y así sucesivamente.
Entonces, vimos al cuarto mayor exportador de trigo del mundo, el cuarto de maíz y el séptimo de soya salir de esas posiciones de un año a otro para convertirse en importador de alimentos. O sea, el país que era uno de los mayores exportadores de los granos más consumidos del mundo está fuera, por tiempo indefinido, de la cadena productiva global. La gente no tiene idea del tamaño del golpe que esto representa, porque con la explosión de los precios de los alimentos veremos cada vez más turbulencias y conflictos civiles, especialmente en Medio Oriente y África. De hecho, en Medio Oriente, la última vez que se vio una explosión en los precios de los alimentos, el resultado fue la primavera árabe, en 2011. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con Brasil? Tiene que ver por dos cosas. La primera es la presión alimentaria que se va a ejercer sobre Brasil, que será enorme, lo que puede, dependiendo del contexto, ser algo bueno. Al menos hasta ahora ha sido positivo. Y la segunda es que esto va a reforzar fuertemente una relación triangular entre Brasil, China y Rusia, lo que va a alejar aún más a Brasil del eje del Atlántico Norte, dejándolos aún más frustrados. Cuando Bolsonaro fue a negociar con Putin en plena guerra, mucha gente lo criticó, pero la verdad es que eso fue un acierto. Mientras el mundo empezó a desesperarse por la falta de fertilizantes, Brasil consiguió una cantidad tan grande que todavía le sobró suficiente para revender a otros países. De hecho, es importante dejar esto claro porque algunos canales que no son ni de geopolítica ni de economía o incluso del agronegocio llegaron a hablar de forma falsa que los barcos rusos de fertilizantes ni saldrían de Rusia por falta de seguro o piezas. Pero obviamente ellos se equivocaron, porque todos esos barcos llegaron, los fertilizantes llegaron, y además, incluso con todas las sanciones, Estados Unidos abrió, fíjate en la ironía, una excepción con respecto a los fertilizantes y compró una cantidad enorme de fertilizantes rusos durante la guerra. Entonces, eso deja claro cómo los intereses nacionales y la geopolítica siempre terminan imponiéndose sobre el idealismo. El gobierno de Lula, en ese sentido, incluso ha acertado en su posicionamiento respecto a Rusia, porque el motivo de esto, como comenté en otro video aquí en el canal, sería el mismo con Lula o Bolsonaro. La verdad es que la geopolítica ha empujado a Brasil lejos del G7 y lo ha acercado a otros actores. Más específicamente Rusia, China y Arabia Saudita, aunque no necesariamente los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, porque nuestra relación con los sudafricanos e indios todavía es mínima. Porque si vemos estos gráficos podemos notar que Brasil ha disparado en sus exportaciones. Y no solo en volumen de dólares, sino también en la participación que las exportaciones tienen en el Producto Interno Bruto brasileño. Y eso porque este gráfico solo llega hasta 2021, que es antes de la guerra de Ucrania, cuando las exportaciones representaban el 20% del Producto Interno Bruto de Brasil. Y si vemos que fue exportado y para quién, queda clara esa relación fuerte con China, que por sí sola representa 3 veces más que el segundo, que son los Estados Unidos. Y si miramos los detalles para el mercado chino, queda aún más claro que la gran mayoría son productos alimenticios. Mientras que si vemos los detalles para el segundo, los Estados Unidos, veremos que en su mayoría son materias primas minerales y energéticas. Y como dije, son datos de 2021, es decir, de antes de la guerra. Si vemos 2022, veremos que eso se mantuvo. Y en el mercado chino es notorio cómo Brasil ha aumentado su participación año tras año. La participación china en el Producto Interno Bruto brasileño creció hasta 2020, año de la pandemia. Sigue en retracción. Más adelante podríamos hablar del movimiento económico chino, que al menos es sospechoso. Hoy el video se enfoca en Brasil, porque Brasil ha ampliado su participación en el mercado chino. Esto se debe al agronegocio, al distanciamiento de Estados Unidos respecto a China y al acercamiento de Brasil con Rusia. Y si vemos las exportaciones rusas hacia Brasil, veremos que Brasil no tenía un gran papel en el comercio exterior ruso. 2022, el año de la guerra. Eso probablemente aumentó, digo probablemente porque Rusia aún no ha publicado los datos económicos de 2022 por razones obvias. Al final de cuentas, no quieren mostrar cuánto afectaron las sanciones al país. Pero si el dinero chino ha estado financiando el agronegocio brasileño en los últimos años,
A partir de 2022, con la disminución de Ucrania en el mercado global y la restricción rusa en los mercados occidentales, queda claro cómo la guerra benefició a Brasil, en el sentido de que Brasil ahora asume parte del papel que esos dos países tenían en el abastecimiento alimentario mundial. Con el año 2022 y principalmente a partir de 2023, Brasil amplió el número de clientes. Si miramos los datos de exportación brasileña de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2023 y los comparamos con los de años anteriores, queda claro cómo Brasil ha exportado más que nunca. Y como dije, esto se debe a esa relación triangular entre Brasil, China y Rusia. Porque si miramos el papel de las importaciones de Rusia hacia Brasil, vemos que se disparó. O sea, Brasil ha estado comprando más que nunca de Rusia. Y podemos ver que la absoluta mayoría de las importaciones, más del 70% del comercio, son justamente fertilizantes. En resumen, la abundancia de fertilizantes rusos está abasteciendo al sector agropecuario brasileño, que está lucrando más que nunca con sus exportaciones. Para China, europeos y otros asiáticos, aunque principalmente para China. ¿Y a dónde están yendo esos fertilizantes? Si vemos los datos de importación, primero notamos que ningún país siquiera se acercó a Rusia en abastecer a Brasil de fertilizantes y abonos. Y segundo, que los estados que tuvieron a Rusia como principal proveedora en 2022 son Bahía, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe y Tocantins. O Rusia siendo la segunda proveedora en Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais y Paraná. En otras palabras, Rusia abastece al agronegocio brasileño y por más que algunos que son anti-Rusia quieran, la verdad es que no hay alternativa en el mundo al mismo precio que los fertilizantes rusos. Porque algo que la mayoría de las personas no entiende es que tomando esa área productora alimentaria, haciendo una especie de franja que abarcaría desde el interior de Rio Grande del Sur, subiendo hasta Rondônia al oeste y Maranhão al este. Vamos a ver que gran parte de ese territorio sería naturalmente hostil para la producción agropecuaria, lo que hace que esta región necesite compensar esa hostilidad con fertilizantes. Y muchos fertilizantes. De hecho, Brasil es el segundo país que más utiliza fertilizantes en el mundo. Ya he visto gente diciendo que es una tierra maravillosa, que todo lo que se planta crece. Eso no es verdad. En la mayor parte del país necesitamos fertilizantes y pesticidas a gran escala para lograr eso, lo que encarece a su vez la producción en comparación con otros países, como Argentina y Estados Unidos, que tienen territorios naturalmente más propicios para la producción agropecuaria. Pero como Rusia ha estado vendiendo cantidades enormes de fertilizantes y a un precio razonablemente bajo, hemos logrado compensar eso desde 2022. Observe que el precio por tonelada en los puertos de los fertilizantes en enero de 2022 era mucho mayor que ahora, en julio de 2023. En estos gráficos también se nota cómo China ya era el mayor comprador de Brasil en 2021 y aumentó eso en 2023. De nuevo porque Brasil ha sustituido a Ucrania y se ha beneficiado por las sequías en Argentina y Estados Unidos. Esa relación triangular es el punto de nuestro video. Hoy Brasil, Rusia y China están insertos en el mismo mecanismo comercial. Y hay muy pocas cosas que Estados Unidos y Europa e incluso Brasil, si quisieran, podrían hacer para romper esa cadena. Brasil es altamente dependiente de la importación de fertilizantes. El cloruro de potasio viene en un 95% del extranjero, el nitrógeno un 80% y el fosfato cerca del 60%, al menos a corto plazo. Y cuanto más tiempo dure la guerra, más se va a fortalecer ese entrelazamiento entre Rusia, Brasil y China. Y esa relación con Rusia, ya sea directamente como mencioné por los fertilizantes o indirectamente debido al efecto de la guerra, porque cuando hablamos de exportación a China, la gran mayoría es soya, como todos ya saben, pero hoy está yendo más allá de eso.
Brasil ha ampliado drásticamente, fíjate bien, drásticamente su participación en el mercado global de maíz, y ese mercado es más diversificado que el de la soya, porque la soya básicamente toda va para China. Pero el maíz amplía la relación con otros asiáticos. Estados Unidos, Brasil, Argentina y Ucrania son, de lejos, los mayores productores de maíz. Pero Estados Unidos, a pesar de producir más del doble de maíz que Brasil, consume mucho más que los brasileños. Entonces, por primera vez en la historia, Brasil, a pesar de producir menos que Estados Unidos, va a exportar más que Estados Unidos. Así que Brasil será el líder mundial en la exportación de maíz. Por su parte, Argentina, además de estar muy atrás en la producción de maíz, ha tenido dificultades con la sequía, crédito para los productores, acceso a repuestos y maquinaria y así sucesivamente, lo que ha dificultado tanto la producción como el transporte de esa producción al mercado global. Y Ucrania, como dije, está en guerra y probablemente dejará de exportar maíz a partir del próximo año, lo que ampliará aún más la posición de Brasil, que a partir del próximo año va a dominar el mercado de soya y maíz en el mundo, que son dos de los 4 principales granos. Y no solo en maíz y soya, sino también en proteínas bovinas, de pollo y de cerdo, además de algodón, donde también la compradora dominante es China. Solo como dato curioso, los 4 principales granos más consumidos en el mundo que menciono son soya, trigo, maíz y arroz. Es decir, Brasil va a dominar 2 de los 4 principales granos más consumidos en el mundo. Mucha gente me impresiona porque le tiene coraje a China por eso, como si estuviera comprando Brasil en algún tipo de plan de dominación comunista, pero no es así. No solo es ridículo llamar comunista a China, sino que China no está comprando Brasil, sino que está comprando de Brasil. Y, además, nunca en la historia de Brasil ninguna nación puso tanto dinero en territorio brasileño como los chinos. Y, a diferencia de otros países, básicamente no les importa ni se están entrometiendo en los asuntos internos de Brasil. La lógica china es básicamente, mientras tú vendas, yo voy a comprar. Además de eso, como dije antes, los Estados Unidos. Si miras la literatura de seguridad y geopolítica de ellos, verás que nunca han tenido gran preocupación por América del Sur en general, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces simplemente no saben qué hacer o cómo lidiar con el aumento del comercio chino aquí, y por lo que parece, tal vez ni siquiera estén tan preocupados, a pesar de eso. De cualquier forma, como mencioné el año pasado, fuera Bolsonaro o fuera Lula, la geopolítica iba a imponerse sobre la ideología, y la geopolítica de Brasil se ha alejado del eje del Atlántico Norte porque fue atraída por la geopolítica china. Al mismo tiempo, fíjate bien, al mismo tiempo en que fue empujada lejos por la geopolítica de Estados Unidos y de los países europeos. Por lo tanto, cualquier cambio que el G7 quiera del Brasil debería estar enfocado en el largo plazo. Brasil ya está profundamente ligado a Rusia y China a corto y mediano plazo, no teniendo muchas opciones por ahora para evitar eso, aunque quisiera, y tengo mis dudas de que Brasil quiera realmente cambiar esa relación triangular. Así la presión del bloque del Atlántico Norte, como no podrá atraer a Brasil, probablemente tendrá que presionar a Brasil, sobre todo a través de temas ambientales y verdes que afectan principalmente el talón de Aquiles de Brasil, que es el agronegocio, porque si se afecta el agronegocio se afectará profundamente a Brasil, y con base en eso hacer retroceder a Brasil. Gracias a todos, espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse al canal y compartir el video con todos los que conocen. La ayuda de ustedes es absolutamente fundamental para que yo siga trayendo contenido de geopolítica real para ustedes. Y tampoco se olviden de checar mi otro canal, Horizontes Futuristas, donde hablo de ciencia, tecnología, futurismo y ciencia ficción. Gracias a todos, abrazo y hasta el próximo video.